ya hemos estado viendo las distintas funciones de cada uno de los grados dentro de una tonalidad. Bueno, recordábamos que vimos 3 funciones, que era la de función de tónica, función de subdominante y función de dominante dentro de una tonalidad. Y bueno, pues digamos que repartíamos entre los distintos grados, entre los 7 grados de esa escala, de esa tonalidad, pues esas 3 funciones, ¿no? Con lo cual teníamos la función de tónica, bueno, pues que es una función, digamos, de reposo, ¿no? Donde pues el oyente lo que va buscando es esa resolución a través de, pues, de esos acordes que funcionan como tónica. Luego teníamos una función, vamos a decir, un poco más inestable, ¿no? Un poco ahí, incluso muchas veces podemos decir una función puente de transición, que es la función de subdominante, perdón. Y luego tenemos la función de dominante, que es aquella que genera más tensión, ¿no? Dentro de la tonalidad, que bueno, pues precisamente esa función que crea, vamos a decir eso, esa atmósfera de suspense, de tensión, ¿no? Si nos metemos un poco más, bueno, cuando hablo de suspense, un poco más dentro del mundo del género del cine, ¿no? Y bueno, claro, esa tensión tiene que ser resuelta, ¿no? El oyente pues necesita eso, resolver ese acorde inestable dentro de la tonalidad, ¿no? No es un acorde de reposo. Y bueno, pues teníamos dentro de esa función, teníamos el acorde de quinto grado, ¿no? Que era el que, bueno, pues funciona como dominante. Pero bueno, es un acorde al que, digamos, desde hace muchos siglos, pues se le suele incorporar una tensión más ya digamos, de la propia, que ya el acorde, la función, ¿no? Que ya tiene de por sí de dominante. Pues, como digo, se le suele añadir la tensión de la séptima menor, con lo cual tenemos el famoso acorde de séptima de dominante dentro de la tonalidad. Y de hecho, bueno, esta incorporación pues genera un grado de tensión bastante importante, una tensión que debe ser resuelta, ¿no? O sea, que ya es un intervalo que se forma, vemos que desde si hasta fa tenemos una quinta disminuida, o podemos hablar de 3 tonos, y ese intervalo de 3 tonos es un intervalo muy inestable, un intervalo que genera mucha tensión. Y bueno, pues eso requiere que esa tensión necesite encontrar el acorde de reposo, ¿no? O sea, necesite ser resuelta. Hace ya, bueno, algunos siglos, pues esta séptima, este intervalo, pues estaba, bueno, concebido como una nota extraña que venía con una preparación y que luego pues tenía su resolución. De hecho, bueno, pues cuando se estudia, cuando se hace un arreglo clásico para coro, bueno, incluso dentro de la orquestación, se tiende a que el salto a la séptima, o sea, a esa nota, como luego va a tender a bajar, porque la resolución es descendente, pues se buscaba que no se viniera a través de salto descendente, ¿no? Era algo a evitar. Ya digo, dentro de las reglas clásicas de escritura para coro, pues era es una de las cosas a evitar, con lo cual se tendía pues a llegar o a través de pasos de una nota conjunta, o en cualquier caso en el que hubiera salto, pues que fuera un salto ascendente, para que luego pues esa tensión, esa nota extraña resolviera. Entonces, bueno, lo importante es saber la estructura de este acorde de séptima de dominante, que como vemos tenemos una tercera mayor, tenemos una quinta justa, séptima menor. Tenemos un acorde mayor con séptima menor, ¿no? En esta cuatriada. Entonces, esta estructura es fundamental y es la que se conoce como acorde de séptima de dominante. Importante que el acorde sea mayor, el acorde no puede ser menor, y que la séptima sea menor. También, si escribimos una séptima mayor, ya la función cambia completamente. Fijaros que por un semitono cambiamos completamente esa función y bueno, pues ya no crea esa tensión, esa atmósfera, cambia completamente por ese semitono al cambiar la séptima, ¿no? Por supuesto, bueno, con la quinta
igualmente, ¿no? Tenemos que hablar de un acorde mayor, una tríada mayor, o sea, con tercera mayor y quinta justa y séptima menor. Esas son las características que tenemos que tener muy, muy claras dentro de un acorde de séptima de dominante. Entonces, bueno, cuando formamos este acorde, si estamos haciendo un arreglo y queremos buscar movimientos clásicos, como movimientos consonantes, bueno, pues sin saltos bruscos ni nada, pues la tendencia sería a que esta séptima, si estamos en do mayor, tendríamos este fa, sería la séptima de sol, ¿no?, del quinto grado, vaya a bajar a mi, a la tercera del acorde, de tónica, y el si, que es la sensible, va a tender a subir precisamente porque tiene esa atracción importante hacia la tónica, ¿no? Entonces, en este caso, pues sería hacia la nota fundamental del acorde de tónica, ¿no? Es una resolución que muy clásica, muy típica y, bueno, pues suena muy consonante. En el periodo del clasicismo era muy habitual utilizar el 6-4 cadencial, ¿no? Que luego seguidamente este séptima de dominante para resolver en tónica. Bueno, el 6-4 cadencial simplemente, bueno, pues lo pensábamos como un acorde de primer grado, ¿no? Un acorde de tónica, pero en segunda inversión, o sea, con el sol en el bajo. Y bueno, claro, realmente no, o sea, digamos, la percepción sonora al final no es el de un acorde de tónica, sino de un acorde dominante con esas tensiones, con esas notas extrañas que funcionan como apoyaturas. Y bueno, pues aunque digo que eso que es un recurso muy empleado en el clasicismo, pero es una cosa que, bueno, pues se utiliza también en la música incluso moderna, ¿no? Con otra concepción, ¿no? La percepción, claro, es como queramos muchas veces escuchar las cosas, pero bueno, no deja de ser eso, tensiones que funcionan, bueno, pues que resuelven, ¿no? Que funcionan como apoyaturas. Entonces, es un recurso, pues bueno, que suena chulo y que podemos aplicar cuando hagamos una cadencia dentro de nuestras propias composiciones. Bueno, pues hasta aquí todo muy claro, ¿no? Tenemos un acorde de quinto grado, que ya sabíamos que funciona como un acorde de dominante, ¿no? Dentro de esa función de dominante, que bueno, que es para que tenga, digamos, esa función más clara y esa tensión importante, utilizamos el acorde de séptima dominante, porque se crea ese si fa, ese intervalo muy disonante que necesita ser resuelto, ¿no? Y bueno, pues esta estructura de acorde, pues como digo, se le atribuye al quinto grado de la tonalidad, ¿no? Tanto para resolver en la tonalidad mayor como en la tonalidad menor. Es un acorde común a ambas tonalidades, donde claro, en el modo menor, la tercera, si estamos trabajando en el modo natural, tendríamos que, para que tuviera estas mismas características y funcionara como un acorde de séptima de dominante, tendríamos que alterar esa tercera del acorde para poder convertirlo en un acorde mayor, ¿no? Porque si no alteramos nada, pues sería un acorde menor, con lo cual no tiene esa función. Bueno, pues esta es la dominante principal, ¿no? Vamos a decir eso, la dominante por excelencia que tiene la tonalidad, ese quinto ese quinto grado con su séptima menor, digo, si lo trabajamos como en ese acorde cuatriada tan característico. Podemos aplicar este mismo molde, este mismo tipo de acorde, pero desde otros grados, por lo cual ya vamos a hablar de otro tipo de dominantes, que son las llamadas dominantes secundarias. Tenemos que recordar, cuando estamos hablando de la dominante por excelencia de la tonalidad, que sabemos que es el quinto grado, va a resolver, ¿no? Su tendencia a resolver hacia la tónica. ¿Qué distancia hay desde ese quinto hacia la tónica? Bueno, pues podemos hablar o bien de una quinta justa descendente, o bien, si lo miramos hacia adelante, pues hablaríamos de una cuarta justa, ¿no? O sea, desde sol hasta do tendremos una cuarta justa. Esa es la distancia que existe entre los acordes dominantes y su resolución, su acorde de tónica. Si yo cojo dentro de una tonalidad y aplico esto desde otro grado, pues tendré ese mismo efecto
de dominante tónica, pero claro, no desde el quinto grado, por eso hablamos de dominantes secundarias, ¿no? Y además ya empezamos a meternos en acordes que no son diatónicos, ¿eh? Vamos a entrar ya, pues, vamos a crear progresiones que ya van a estar formadas por acordes que no son diatónicos, que no son dentro de la tonalidad, con la armadura propia de la tonalidad, sino que ya vamos a empezar a meter, a incorporar alteraciones, pero sin que tengamos que hablar ya de modulación, ¿no? De cambio de tonalidad. O sea, estamos con alteraciones que no son las propias de la armadura de la tonalidad, pero no hablamos, de ningún momento todavía hablamos de modulación, de cambio de tonalidad, sino que, bueno, vamos a decir que momentáneamente cambiamos, pero muy, muy momentáneamente cambiamos de centro tonal. Bueno, hablaríamos de un súper pequeño giro, o bueno, pues simplemente también de una enfatización del acorde al que yo me voy a ir, ¿no? Realmente los acordes dominantes y secundarias son lo que, bueno, en el lenguaje más coloquial hablamos de acordes de paso. Estos acordes, estas dominantes secundarias nos van a permitir el poder ya incorporar por unos sonidos interesantes, ¿no? Porque precisamente al salir de ese diatonismo, pues bueno, vamos a tener un colorido diferente y bueno, pues eso mismo, porque lo que decía, ¿no? Que momentáneamente, muy momentáneamente, pues da la sensación o parece que nos salimos de la tonalidad. Y esto, bueno, pues a su vez también nos va a dar más juego, pues a la hora de crear melodías, ¿no? Eso ya lo veremos de todas formas con mayor profundidad dentro del módulo de la melodía, y veremos eso, cómo podemos incluso enriquecer a través de estos distintos acordes, de estas dominantes secundarias. Entonces, bueno, las dominantes secundarias, pues ni más ni menos que son esos mismos acordes dominantes, o sea, con esa misma estructura, pero que no sean el quinto grado, ¿no? Y los utilizamos pues con la misma función esa de resolver hacia una cuarta justa, ¿no? O sea, con esa tendencia de atracción, ¿no? Que tiene con su, digamos, con su tónica momentánea. Digamos bueno, pues que lo utilizamos como un acorde de paso, como un acorde además que a su vez pues va anticipando lo que viene, ¿no? Porque claro, el oyente cuando escucha un acorde dominante secundaria sabe cuál es el acorde que viene a continuación, ¿no? O sea, que anticipa ya el acorde siguiente, ¿no? El acorde que, bueno, tendrá que ser diatónico, no ser que haya una cadena de dominantes. Y bueno, pues eso que va, por otra parte, crea también esa sensación un poco de que no estoy en la tonalidad inicial, de que hay una modulación, pero bueno, como es muy breve, como la duración es muy cortito, pues no podemos hablar de cambio de tono, ¿no? De modulación, sino que precisamente una de las diferencias, ¿no? La dominante secundaria pues no funcionan como dominantes de un grado momentáneamente para regresar pues muy rápidamente a la tonalidad inicial. Así que bueno, si tenemos en cuenta que todos los acordes mayores y todos los acordes menores tienen su propia dominante, ¿no? Además, si tenemos tanto para el acorde mayor como para ese mismo acorde menor, la dominante es la misma. Pues teniendo en cuenta eso, pues sabemos que cualquier grado, ¿no? Va a estar, puede, no que va a estar, sino que puede estar precedido de esa dominante, ¿no? Pero bueno, cuidado, no todos los grados. O sea, si hablamos de la tonalidad mayor, el séptimo grado ya sabemos que es un acorde, dentro de las triadas, hablaríamos de una triada disminuida. Claro, en este caso, pues ya hay una excepción, ¿no? Lo tenemos. Además de que el acorde dominante, si estamos en do mayor, de si, no sería fa, sería fa sostenido, para que hubiera esa relación de cuarta justa, con lo cual hablaríamos de un acorde ya que no es, que se sale completamente del diatonismo, o sea, esa tónica, esa fundamental del acorde ya no se corresponde con la tonalidad. Así que si estamos en el modo mayor, pues bueno, sabemos que el séptimo grado pues no tendría esta dominante, ¿no? Entonces, si pensemos en la tonalidad como do mayor, imaginemos eso, que momentáneamente
vamos a hacer el acorde de dominante del segundo grado, ¿no? Pues claro, yo tendría que ver cuál sería, si yo estoy, primero ver cuál es el segundo grado de do mayor. El segundo grado de do mayor es re fa la, tenemos el acorde de re menor. Si yo quiero hacer la dominante de este acorde, pues pienso en su quinto grado, ¿no? Si estoy momentáneamente, pienso que estoy en re, pues re, mi, fa, sol, la. Tendría el acorde de la, que claro sería el sexto grado, pero claro, el acorde de la dentro de la tonalidad de do mayor es un acorde menor, tenemos la, do, mi, es un acorde que no podría cumplir esa función de dominante. ¿Qué tenemos que hacer para convertirlo en acorde dominante, séptima de dominante? Pues tenemos que primero hacerlo mayor, con lo cual tenemos que la tercera del acorde, la do sostenido, tenemos que alterarla para que ese acorde se convierta en acorde, es un acorde mayor, ¿no? Y luego, bueno, pues ya le añadimos la séptima, que la séptima menor, importante que esa séptima sea menor, que en este caso sería sol, ¿no? Con lo cual teníamos la, do sostenido, mi, sol, teníamos el acorde de dominante secundaria, ¿no?, del segundo grado. Bueno, lo cifraríamos con un quinto grado del segundo, barra segundo. Es una forma de, bueno, de hacer el cifrado de este tipo de acordes. Fíjate cómo además aparece la sensible, ¿no?, de la tonalidad a la que supuestamente momentáneamente me voy, que sería re menor, sería ese do sostenido, es el que funcionaría, ¿no?, con esa atracción de sensible que tendría que resolver ascendentemente, y el sol, bueno, pues sería la séptima que resuelve descendentemente, que caería pues en fa. Un detalle importante es que, por ejemplo, en este acorde, realmente lo que estamos haciendo es convirtiendo un sexto grado diatónico, lo estamos convirtiendo, lo estamos disfrazando en un acorde dominante para convertirlo eso en acorde de paso, vamos a decirlo de una forma más coloquial, de ese antes de ir al re menor, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy de primer grado al segundo grado, pues antes de ese segundo grado puedo meter esa dominante de ese segundo, ese lado sostenido mi sol. Entonces eso, estoy convirtiendo ese sexto grado en un acorde de dominante, de séptima de dominante. Realmente, con solo haber añadido ya el do sostenido, o sea, el sostenido a la tercera, haber convertido el acorde en mayor, ya podríamos, digamos, tratarlo como un acorde de dominante secundaria del segundo grado, aún así, o sea, a pesar de que no esté la séptima, ¿no? Hombre, con la séptima, pues, ya digo, o sea, se crea ese tritono, que es el que tiene esa gran fuerza, ¿no? Y que funciona, es lo que podemos hablar como acorde de séptima y dominante, pero ya el hecho de utilizar, de que ese acorde era menor dentro de la tonalidad y convertirlo en mayor, ya eso genera una tensión, porque estamos hablando de alteraciones que no pertenecen a la tonalidad, va a generar una tensión y vamos a tratarlo eso de una forma, pues, que va a ser un acorde de paso, un acorde dominante hacia ese segundo grado. Claro que hay veces que, por supuesto, necesitaré que aparezca esa séptima menor. Por ejemplo, yo puedo convertir el acorde mismo de primer grado, el acorde de tónica, lo puedo convertir en una dominante secundaria. O sea, puedo hacerlo como eso, convertirlo como una dominante secundaria. ¿De qué grado? Pues evidentemente, como tengo que caer hacia una cuarta justa, pues, obligatoriamente, y bueno, entre comillas, ya hablaremos de eso, pues tendría que ir a fa, ¿no? Hacia 4 ascendentemente, do, re, mi, fa. Entonces, claro, si yo hago un primer grado, do, mi, sol, luego voy a un cuarto, fa, la, do, luego voy a lo que sea, un segundo, a donde sea, pues yo tengo ahí un primer grado, do, mi, sol, y luego tendría un cuarto, fa, la, do. Pero si yo a ese do, mi, sol, que ya es un acorde mayor, ¿no? Claro, ahí no estaría transformando un acorde menor en mayor, que ya me delata que hay ahí una tensión y que estoy transformando el acorde en dominante. Ahí el acorde es mayor. ¿Qué necesito para que sea dominante secundaria? Pues añadirle la séptima menor en este caso. En este caso sí, porque si no, claro, yo veo un primero normal, escucho un primer grado normal y un cuarto. Pero si yo hago un do, mi, sol, si bemol, tenemos además una nota que no pertenece a la tonalidad, una nota no diatónica,
pues ya sí estoy convirtiendo ese acorde en un acorde de dominante secundaria. Así que bueno, ya hemos visto cómo se forma con esa misma estructura de acorde de séptima y dominante, cómo podemos formar una dominante secundaria, o sea, una dominante no principal, que sería la del quinto grado, desde cualquier otro grado, ¿vale? Podemos pensar, yo que sé, si estamos haciendo una progresión y quiero ir de un primer grado, quiero ir a un sexto, podemos decir, oye, voy a incluir la dominante secundaria de ese sexto grado, o sea, en vez de ir directamente del primero al sexto, voy a incluir su dominante secundaria, su acorde, vamos a decir un poco ahí el acorde de puente, un acorde ahí de paso. O bien, bueno, pues a lo mejor tenemos pensado directamente, o sea, antes de pensar a qué acorde voy a resolver, pues a lo mejor convertir directamente un acorde dominante secundaria, ¿no? Uno de los grados, yo qué sé, pues a lo mejor hago un primer grado y luego, venga, voy a hacer un segundo, pero lo voy a hacer dominante secundaria. Y luego ya si pienso, pues este acorde va a ser dominante secundaria del quinto, ¿no? Porque si me voy hacia una cuarta justa, si resuelvo ascendente va a ser una dominante del quinto. Pero bueno, lo más lógico a la hora de construir una progresión armónica es pensar a dónde me quiero dirigir, ¿no? Es el acorde diatónico al que me voy a dirigir, y antes introducir ese acorde de dominante secundaria de ese grado, ese acorde de paso. En este apartado vamos a hablar de lo que vamos a llamar dominantes secundarias. El dominante secundario es un acorde el cual tiene las mismas características que un dominante, pero lo vamos a hacer sobre cualquiera que no sea el quinto o el primer grado de una tonalidad. Como ya sabemos, el dominante, el acorde dominante, voy a poner el ejemplo en Do mayor, es un acorde que tiene estas características. Tenemos Do, quinto grado, Sol, y si formo el acorde a través del Sol con su tercera mayor, quinta justa y séptima menor, tenemos lo que es el dominante de la tonalidad de Do mayor, que siempre tiende a ir hacia la tónica. Bien, como sabemos, tanto el segundo grado, tercero, sexto de una tonalidad son acordes menores con séptima menores, y el séptimo es un acorde semidisminuido. Bien, nosotros podemos hacer que uno de estos acordes momentáneamente lo vamos a convertir en acorde mayor con séptima menor. Por ejemplo, lo vamos a hacer en el segundo grado de Do, en Re, y por un momento lo convertimos en acorde mayor con quinta justa y séptima menor, ¿vale? Y este acorde lo vamos a resolver o una quinta descendente o una cuarta ascendente. Por lo tanto, haríamos un segundo dominante secundario que iríamos a un quinto. En una progresión típica, como la que puede ser primero, tercero, sexto, dos, segundo, quinto, primero, vamos a convertir el tercer grado en dominante secundario. Por eso vamos a convertir este acorde en acorde mayor con séptima menor, que va a resolver esa quinta descendente, esa cuarta ascendente hacia el acorde de sexto grado de la tonalidad de Do, y después seguimos nuestra progresión, ¿no? En el primer caso, primer grado mayor, tercero, si no lo convertimos en dominante secundario, menor, y en este caso vamos a hacer esa variación de poner el tercer grado como dominante secundario, cambia la sonoridad. Por lo tanto, vamos a tener otro recurso en nuestras manos para poder hacer que la armonía fluya un poquito mejor. Por lo tanto, en Do mayor
vamos a olvidarnos del primero y el quinto, que son los acordes más, digamos, más importantes de la tonalidad, pero sí podemos convertir tanto el segundo menor, tercera menor, lo convertimos en mayor, el tercero también, el cuarto, que es mayor con séptima menor, pero si lo convertimos, lo que pasa es que aquí haríamos una variación hacia otro sentido. Yo creo que en principio, si aprendemos que tanto el segundo, tercero y sexto lo convertimos de menor a mayor con séptima menor y hacemos esa resolución de quinta descendente o cuarta ascendente, vamos a poder tener más recursos en nuestra armonía, ¿no? Y con esto se acaba esta pequeña introducción a los dominantes secundarios. Continuaremos trabajando este tema de las dominantes secundarias en una nueva lección, donde iremos trabajando distintas progresiones y iremos poniendo ejemplos además de canciones de grandes éxitos en los que utilizan estos acordes que son muy empleados, además, bueno, pues de distintas variantes y utilidades que se pueden también aplicar en este tipo de acordes de séptima de dominante. Y hasta aquí el contenido de hoy. Recuerda que en este canal tendrás 1 o 2 vídeos semanales con contenido acerca de la composición, donde trabajaremos diferentes módulos desde la mentalidad, recursos melódicos, la armonía, la letra, estructura formal, el marketing musical. Si te ha gustado esta información, te invito a que te suscribas para que estés informado cada vez que se suba un vídeo cada semana. Agradecería mucho que le dieses a like y compartas con las personas que puedan interesarle toda esta temática.